Bienvenidos a este nuevo audiolibro en el canal. Si te apasionan las historias misteriosas, oscuras y profundamente humanas, estás en el lugar correcto. Te invito a suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones, para que no te pierdas ningún capítulo de esta fascinante historia. Hoy comenzamos la narración de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Una obra maestra de Robert Louis Stevenson que explora el lado más profundo, sombrío y oculto de la naturaleza humana. A través de sus páginas descubriremos cómo un hombre aparentemente respetable puede ocultar dentro de sí a una criatura aterradora, y cómo esa dualidad puede llevar a consecuencias irreversibles. Prepárate para sumergirte en una historia de intriga, ciencia, misterio y horror. Esta narración ha sido cuidadosamente dividida en 15 capítulos, cada uno manteniendo el espíritu y desarrollo original de la obra. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 1. La puerta misteriosa. Mr. Utterson, abogado de firme carácter, reservado, serio y sin pretensiones, era conocido en su círculo como un hombre leal y discreto. Tenía una tolerancia excepcional para las excentricidades de los demás, y aunque en apariencia era frío, su corazón albergaba una fidelidad inquebrantable hacia sus amigos. No era de los que hablaban con soltura ni buscaban compañía, pero aquellos que lograban acercarse a él encontraban en su silencio una forma de comprensión que pocos ofrecían. Una tarde de domingo, como era costumbre, Mr. Utterson salió a caminar con su primo Richard Enfield. A pesar de sus diferencias de temperamento, mantenían una relación constante cimentada en la costumbre y una curiosa afinidad silenciosa. Caminaban durante horas por las calles de Londres, sin importarles mucho el destino. En una de esas caminatas, llegaron a un barrio modesto, de casas antiguas y mal cuidadas, donde una puerta en particular llamó la atención. Era una puerta de aspecto común, sin letrero ni aldaba, carcomida por el tiempo y el abandono. A su alrededor, la fachada de la casa era sombría, casi lúgubre, con paredes desnudas y sucias. No era un lugar que uno quisiera mirar dos veces, y sin embargo, Enfield se detuvo y la contempló largamente. Utterson notó la reacción de su primo y, con tono curioso, le preguntó si conocía ese lugar. Enfield asintió con una expresión que mezclaba disgusto y misterio, y comenzó a relatar una historia que había presenciado meses atrás. Contó que una noche, mientras regresaba a casa en la madrugada, las calles estaban desiertas y todo era silencio. Fue entonces cuando vio a dos personas, una niña pequeña que corría en dirección contraria, y un hombre que venía caminando con paso firme. Ambos chocaron. El hombre, sin detenerse, pisó a la niña y la dejó tirada en el suelo, gritando de dolor. Enfield corrió a auxiliarla, y con ayuda de otros vecinos que despertaron por el alboroto, lograron detener al agresor. Lo que más le había horrorizado, dijo Enfield, no fue el acto en sí, sino la expresión del hombre. Tenía algo inexplicablemente repulsivo en su rostro y en su porte, algo que no se podía describir con precisión, pero que causaba un profundo rechazo. Incluso las personas más calmadas del grupo querían hacerle daño, como si su sola presencia provocara odio. El hombre, sin alterarse, les ofreció pagar una compensación. Se dirigió tranquilamente hacia esa misma puerta que ahora observaban, entró y salió al poco tiempo con un cheque firmado por una figura respetada de la ciudad, un caballero cuyo nombre Enfield se negó a revelar, aunque Utterson lo sospechó. El cheque, sorprendentemente, no era falso. Fue depositado sin problemas al día siguiente. Utterson, inquieto, preguntó el nombre del agresor. Enfield respondió con cierta repulsión. Su nombre era Ide. Edward Hyde. El sonido del nombre pareció dejar un eco desagradable en el aire. Luego, ambos reflexionaron sobre lo extraño del asunto. ¿Por qué alguien tan respetable firmaría un cheque para un hombre como Ide? ¿Qué vínculo los unía? Enfield concluyó que debía tratarse de algún tipo de chantaje. Tal vez Ide sabía algo oscuro sobre aquel hombre y lo usaba en su beneficio. Utterson no dijo mucho más. Guardó silencio, pero por dentro su mente ya comenzaba a hilar pensamientos. El nombre de Ide, esa puerta, y el misterioso testamento que guardaba en su oficina comenzaban a entrelazarse en un esquema siniestro que aún no lograba comprender del todo. El paseo terminó, pero la inquietud apenas comenzaba. La figura de Edward Ide, repulsiva y enigmática, había quedado grabada en el recuerdo del abogado. Algo oscuro se escondía tras esa puerta, y tarde o temprano, tendría que enfrentarse a lo que hallara al otro lado. Capítulo 2.
La búsqueda de M.R.I.D. Al llegar a su despacho esa misma noche, M.R. Utterson se sentó junto a la lámpara de su escritorio y sacó del cajón más profundo un documento que hasta ese momento había leído con recelo: el testamento del Dr. Henry Jekyll, su cliente y amigo desde hacía muchos años. Aunque era un hombre reservado, este testamento le había generado una inquietud persistente desde el primer día que lo leyó. El documento, redactado en términos legales pero con un contenido inusitado, establecía que en caso de la desaparición o muerte del Dr. Jekyll, todos sus bienes debían pasar inmediatamente a manos de Edward Ide. Lo que perturbaba al abogado no era tanto la generosidad hacia un tercero, sino la cláusula que permitía a Ide acceder a todo incluso en vida de Jekyll, en caso de que éste se ausentara o decidiera retirarse voluntariamente. Una instrucción tan insólita, tan irregular, solo podía significar que Jekyll estaba bajo alguna influencia perversa. Utterson no había querido confrontarlo directamente. El respeto que profesaba por la privacidad de su amigo le había impedido hablarle con franqueza. Pero ahora, tras la historia relatada por Enfield, comprendía que ya no podía ignorar los signos de peligro. Decidido a saber más, se propuso observar a Ide, investigarlo, entender quién era y qué poder ejercía sobre Jekyll. Esa misma semana, el abogado comenzó una silenciosa vigilancia. Sabía que la puerta descrita por Enfield formaba parte del laboratorio trasero de Jekyll, una estructura contigua a su casa principal pero con entrada independiente. La casa, ubicada en una zona elegante de Londres, contrastaba marcadamente con la puerta oscura y olvidada por donde Ide había entrado. Utterson rondó por las noches esa calle secundaria, enfrentándose al frío y a la humedad, esperando con la paciencia de quien está decidido a descifrar un enigma que lo atormenta. Al cabo de algunos días de espera, su perseverancia fue recompensada. En una de esas noches, lo vio. Un hombre pequeño, encorvado, de pasos rápidos y actitud esquiva, emergió de la puerta. Al verlo, Utterson se adelantó y, con tono firme, se dirigió a él. «Mr. Hyde», preguntó. El aludido se detuvo con brusquedad y lo observó con desconfianza. Su rostro, aunque ordinario en sus rasgos, producía una impresión inquietante. Había algo antinatural en su figura, en su modo de moverse, como si su misma existencia desentonara con el mundo. «Ese es mi nombre». «¿Qué desea?», respondió secamente. «Soy un viejo amigo del Dr. Jekyll. Me gustaría que me concediera el favor de dejarme verlo», dijo Utterson con cortesía. Pero Ide reaccionó con frialdad, casi con violencia contenida. «El doctor no está». «Lo veo cuando quiero», replicó, y luego añadió con cierta amenaza. «Pero usted nunca lo verá. Él no desea verlo a usted». Utterson, aunque sorprendido por la hostilidad, se mantuvo sereno. Ide parecía dispuesto a desaparecer rápidamente, por lo que el abogado buscó retener algo más que palabras. Fijó su atención en su rostro, en sus movimientos, en todo aquello que pudiera recordarle. Ide se escabulló por la puerta y desapareció sin despedirse. Quedándose solo en la niebla, Utterson sintió un escalofrío. No podía precisar qué tenía aquel hombre que le resultara tan ofensivo, pero era claro que despertaba en quienes lo veían una aversión irracional, casi instintiva. No se trataba de fealdad, sino de una suerte de deformidad moral que se percibía más allá del rostro. Caminando de regreso, el abogado intentó calmar su inquietud. Reflexionó sobre el vínculo que unía a Jekyll con Ide. ¿Era posible que Jekyll hubiera cometido algún pecado del pasado y estuviera ahora en manos de un chantajista? «La idea lo torturaba». No podía conciliar la imagen del noble y generoso Henry Jekyll con la de aquel ser repulsivo. Esa misma noche, tras su retorno a casa, tomó una decisión. Iría a visitar al Dr. Lanyon, un viejo amigo común de ambos, con quien Jekyll había tenido estrecha relación durante muchos años. Tal vez él pudiera ofrecerle otra luz sobre este misterio. Pero la visita no fue lo que esperaba. El Dr. Lanyon, médico robusto, jovial y algo tradicional en sus convicciones, le habló de Jekyll con cierta tristeza. Dijo que hacía ya más de 10 años que no se veían con regularidad. Habían discutido, y Lanyon consideraba que Jekyll se había entregado a fantasías científicas no saludables, prácticas que él no podía aceptar. Utterson no insistió. Guardó sus preguntas y se marchó más turbado de lo que había llegado. Al acostarse, la imagen de Ide volvió a su mente. Soñó con él, con su rostro inescrutable, su paso sigiloso, su mano ensangrentada. Y cuando despertó,
El nombre de Edward Ide se había grabado para siempre en su memoria como una sombra que se alzaba sobre su amigo. Capítulo 3. El Dr. Jekyll se muestra reservado. Pasaron algunos días desde el encuentro de Utterson con Edward Ide, y aunque el abogado seguía preocupado por la naturaleza de aquel personaje, decidió actuar con prudencia. No deseaba provocar ni tensar su relación con el Dr. Jekyll, un hombre al que estimaba profundamente. Sin embargo, la inquietud no le abandonaba, y sintió que era el momento de confrontar a su amigo, con la esperanza de que una conversación franca disolviera las dudas que lo asediaban. Una tarde, Jekyll ofreció una cena en su residencia de Cavendish Square. Como era costumbre, reunió a un pequeño grupo de colegas, todos hombres de ciencia y letras, con quienes mantenía un trato afable y respetuoso. El doctor estaba de excelente humor, su conversación era amena y su presencia, como siempre, elegante y refinada. Era un hombre de unos 50 años, alto, de modales nobles y voz suave, con una expresión que denotaba inteligencia y bondad. No había nada en el que hiciera pensar en oscuridades o secretos. Mr. Utterson esperó el momento oportuno. Después de la cena, cuando los invitados se despidieron uno a uno, pidió quedarse unos minutos a solas con su amigo. Jekyll accedió sin recelo y lo condujo a su despacho, un cuarto amplio, de techo alto y con una gran chimenea encendida. Libros, frascos de experimentos, instrumentos médicos y papeles ordenados daban cuenta del carácter científico y metódico del doctor. Utterson no tardó en abordar el tema. Henry, debes perdonarme si hablo con franqueza. Hay algo que me preocupa desde hace tiempo. Se trata de tu testamento. Jekyll sonrió con cierta incomodidad, pero no parecía sorprendido. Sí, sé que no aprueba su contenido, respondió. Pero te agradezco que lo hayas respetado hasta ahora. No se trata solo de desaprobarlo, insistió el abogado. Me parece indigno que hayas legado todos tus bienes a un tal Edward Ide. Más aún cuando me he cruzado con él. Es un hombre que inspira temor y rechazo. No puedo comprender cómo confías en alguien así. Jekyll frunció el ceño y, por un instante, su expresión se tornó sombría. Pero enseguida volvió a sonreír, aunque con menos naturalidad. Entiendo tus dudas, dijo con voz calmada. Pero te aseguro que, pese a su apariencia, Ide tiene mi confianza. Sé que no es un hombre fácil, pero está vinculado a mí de una manera que no puedo explicarte. No ahora. Utterson se inclinó hacia él, con seriedad. Henry, si estás en peligro, si ese hombre te amenaza o te obliga, debes confiar en mí. Puedo ayudarte. Solo dime la verdad. Jekyll negó con la cabeza lentamente. Se levantó y comenzó a caminar por la estancia. No estoy en peligro, aseguró. No estoy siendo chantajeado, si eso es lo que crees. Y no necesito ayuda. Solo te pido, como viejo amigo, que respetes mi decisión. Algún día, todo esto tendrá sentido. Te lo prometo. Pero hasta entonces, no me hables más de Edward Ide. La firmeza de sus palabras no admitía discusión. Utterson, aunque decepcionado, entendió que no podía forzar más allá el asunto sin herir la relación que los unía. Se levantó, se despidió cordialmente y salió de la casa con el corazón más inquieto que antes. Mientras caminaba por la calle, bajo el cielo gris de Londres, sintió que las sombras alrededor del Dr. Jekyll eran más densas de lo que había imaginado. No se trataba solo de una amistad mal entendida o de una extravagancia de carácter. Había algo más profundo, una conexión terrible entre ese hombre amable y el siniestro Ide que aún no lograba comprender. Y lo que más le turbaba era la impresión de que el propio Jekyll estaba luchando contra algo dentro de sí, algo que no podía nombrar. Una lucha silenciosa entre su conciencia y una fuerza desconocida que amenazaba con devorarlo desde adentro. El misterio se había profundizado. Y Mr. Utterson, aunque aún ignoraba el alcance de lo que se avecinaba, presentía que el caso de Henry Jekyll y Edward Ide apenas comenzaba. Capítulo 4. El asesinato de Sir Danvers Carew. Londres, con su eterna niebla y calles sombrías, había presenciado muchos crímenes a lo largo de los años, pero ninguno tan brutal ni tan desconcertante como el que ocurrió una noche de octubre, cuando las farolas apenas podían penetrar la oscuridad de la ciudad. Eran cerca de las 11 cuando una doncella, que vivía sola en una habitación alta de una casa cercana al río, se asomó por la ventana. Desde su altura, podía ver una buena parte de la calle, aunque la bruma la cubría por momentos. Esa noche, sin embargo,
El aire era tranquilo, y la luna brillaba con extraña claridad, iluminando la acera de piedra. La joven, que disfrutaba de la belleza de aquella noche silenciosa, pronto vio aproximarse a dos figuras por el extremo de la calle. Una de ellas era un caballero mayor, de modales distinguidos y voz suave. La otra, mucho más baja, caminaba con paso brusco y apariencia inquietante. El caballero, posteriormente identificado como Sir Danvers Carew, se dirigió al otro con tono cortés, como quien desea entablar conversación o entregar un mensaje. La respuesta del segundo hombre, sin embargo, fue de una violencia repentina e inesperada. Sin previo aviso, y en medio de aquella calle silenciosa, el hombre más bajo estalló en furia. Blandiendo un pesado bastón, golpeó con una fuerza descomunal al caballero, derribándolo de inmediato. La joven doncella, aterrada pero paralizada por la escena, contempló cómo el atacante continuaba golpeando al hombre caído incluso después de que éste dejara de moverse. Los golpes fueron tan violentos que el bastón se partió, y el cuerpo de la víctima quedó irreconocible. Luego, el asesino huyó con paso ligero, sin mirar atrás, dejando tras de sí una figura ensangrentada y sin vida, así como un fragmento del arma homicida. El horror de la escena no permitió a la testigo emitir un solo grito. Solo cuando recobró el aliento, bajó apresuradamente a dar aviso a la policía. Horas después, el inspector Necomen de Scotland Yard se encontraba en la morgue junto a M.R. Utterson, que había sido llamado debido a que entre las pertenencias del difunto se halló una carta dirigida a él. La víctima era, en efecto, Sir Danvers Carew, miembro del Parlamento y hombre de reputación intachable. El inspector mostró también el fragmento del bastón, y Utterson lo reconoció de inmediato. Era parte de un bastón que él mismo había regalado años atrás al Dr. Henry Jekyll. Aunque era posible que el objeto hubiese cambiado de manos, la conclusión que surgía era clara: el asesino debía ser Edward Ide. No había tiempo que perder. Acompañado por la policía, Utterson condujo al inspector hasta una callejuela miserable, en el barrio de Soho, donde sabía que Ide mantenía una residencia secundaria. El barrio era gris, sucio, de casas deterioradas y calles fangosas. El olor a humedad y carbón flotaba en el aire. Una anciana de aspecto hosco abrió la puerta. Al preguntarle por M.R. Ide, respondió con prudencia, aunque no pudo ocultar que lo conocía. Confirmó que vivía allí, aunque no lo había visto en un par de días. Al enterarse del crimen, mostró una mezcla curiosa de preocupación y lealtad. Pese a todo, dejó entrar a la policía. El cuarto de Ide estaba ordenado, aunque no del todo habitado. Había ropa, libros, papeles, pero también señales de prisa, cajones revueltos, la chimenea llena de cenizas recientes, como si se hubiera quemado correspondencia. El otro fragmento del bastón fue hallado allí, confirmando sin lugar a dudas la conexión. Sin embargo, el asesino había desaparecido. No había rastros de su paradero, y todo indicaba que había huido con premeditación. La policía, aunque con pruebas contundentes, se enfrentaba ahora a un criminal escurridizo que parecía haberse desvanecido en el aire. Utterson, de regreso a su casa, sentía una mezcla de consternación y temor. El crimen no solo era una atrocidad por sí misma, sino un golpe directo a su amigo Jekyll. ¿Qué vínculo tan oscuro unía al respetable doctor con un asesino tan abyecto? ¿Cómo era posible que Ide, una criatura tan detestable, tuviera un poder tan fuerte sobre él? La sombra de Ide se alargaba ahora sobre toda la ciudad. Y Utterson presentía que lo peor aún estaba por revelarse. Capítulo 5. El incidente de la carta. A la mañana siguiente del brutal asesinato de Sir Danvers Carew, M.R. Utterson acudió sin demora a la residencia del Dr. Jekyll. Su inquietud había crecido considerablemente. No solo por la gravedad del crimen, sino por la certeza de que Edward Ide, el principal sospechoso, estaba estrechamente relacionado con su viejo amigo. La presencia del bastón, la reacción de Ide, la huida precipitada. Todo apuntaba a una conexión más profunda de lo que jamás había querido admitir. Fue el propio Pole, el mayordomo de Jekyll, quien recibió a Utterson. Su rostro reflejaba ansiedad. El doctor no sale de su gabinete desde anoche, señor, le dijo en voz baja. Ordenó que no se le molestara, pero creo que usted querrá verlo. Utterson asintió. Lo condujeron por los pasillos silenciosos de la mansión, hasta la puerta del gabinete privado de Jekyll, que se hallaba al fondo del jardín, conectado a través del laboratorio. La casa, que solía ser luminosa y viva,
parecía ahora apagada, cargada de una tensión invisible. Cuando Pole golpeó la puerta, la voz apagada de Jekyll respondió desde dentro. ¿Quién es? Mr. Utterson, señor. Hubo un momento de silencio, luego el cerrojo giró, y el doctor apareció. Su aspecto había cambiado visiblemente. Estaba pálido, los ojos hundidos, los gestos inquietos. La expresión en su rostro era la de un hombre que había enfrentado una tempestad interior. Gracias por venir, dijo con voz apagada. Pasa, Gabriel. Necesito hablar contigo. Utterson entró en el gabinete. Era una habitación de apariencia severa, con muebles pesados, estanterías llenas de libros de medicina y química, y una mesa cubierta con instrumentos de laboratorio. La chimenea ardía suavemente, dando algo de calor a la escena. Jekyll, comenzó Utterson con firmeza. Debes hablarme con la verdad. ¿Qué sabes del asesinato de Sir Danvers? Jekyll se llevó una mano a la frente, como si el peso de la pregunta lo abrumara. Te juro que no volverás a ver a Ide, dijo al fin. Estoy completamente desligado de él. Me ha dejado para siempre. Te doy mi palabra. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque ha desaparecido, respondió con un hilo de voz. No puedo decirte más. Solo Debs Crim. Se ha ido. El abogado lo observó con detenimiento. Aunque las palabras de Jekyll sonaban convincentes, había una sombra en su mirada, un rastro de angustia que no podía ocultar. ¿No tienes nada más que decirme? Jekyll vaciló. Luego se dirigió a su escritorio, abrió un cajón y sacó un sobre. Esta carta me fue entregada por Ide, explicó. La dejó en esta habitación antes de huir. Lila, por favor. Utterson tomó el sobre y lo abrió con cautela. El contenido era breve. Ide afirmaba haber decidido desaparecer para siempre, por el bien de Jekyll. Prometía no volver, y asumía la responsabilidad de lo sucedido. El abogado reflexionó unos segundos. ¿La policía ha visto esta carta? No, respondió Jekyll, nervioso. No creí que ayudara en nada. ¿Debería entregársela? Utterson dudó. Tal vez sí, o tal vez no. Lo consultaré con un experto en grafología. Tal vez haya algo en la escritura que debamos considerar. Antes de marcharse, el abogado se volvió una vez más hacia su amigo. Henry, deseo creer ENT. Pero si estás encubriendo a Ide, si te ves obligado por alguna razón, aún estás a tiempo de decirlo. Jekyll lo miró con una tristeza profunda. No estoy encubriendo a nadie, Gabriel. Solo estoy intentando salvar lo que queda de mí. Utterson se retiró, la carta en el bolsillo, y se dirigió a casa de su secretario, M.R. Guest, un hombre discreto y experto en caligrafía. Le pidió que analizara la nota de Ide sin decirle mucho sobre el caso. Guest comparó la letra con la de una nota reciente que el propio Jekyll había escrito para Utterson. Su análisis fue inmediato y certero. Ambas letras son iguales, dijo. Es evidente que el mismo puño escribió ambas notas, aunque el autor ha intentado disimularlo. Pero no hay duda, señor. Utterson se quedó mudo. Aquella revelación era más terrible que cualquier sospecha que hubiera tenido. ¿Significaba aquello que Jekyll había falsificado la carta? ¿O que había una conexión más profunda entre Jekyll y Ide? ¿Era Ide una creación de Jekyll? ¿Un cómplice oculto? Un alter ego siniestro. No lo sabía con certeza. Pero lo que sí entendía ahora era que su amigo estaba envuelto en algo abismal, algo que iba más allá de lo legal o lo moral. Algo que comenzaba a rozar lo inhumano. Con el corazón apesadumbrado, M.R. Utterson regresó a casa. Y por primera vez, la posibilidad de que el alma de Henry Jekyll estuviera siendo consumida por un pacto oscuro e incomprensible le pareció no solo posible, sino inevitable. Capítulo 6. La notable transformación del Dr. Jekyll. Tras la desaparición de Edward Ide, los días siguientes trajeron una visible calma. El Dr. Jekyll, que durante meses se había vuelto huraño y solitario, reapareció en la vida social de Londres con renovada energía. Recibía visitas, organizaba pequeñas reuniones, asistía a actos de caridad e incluso parecía haber recobrado el brillo de su juventud. La transformación era tan evidente que quienes lo conocían bien no podían dejar de comentarla. M.R. Utterson, aunque aún guardaba dudas inquietantes en su interior, se alegraba sinceramente por la mejoría de su amigo. Las puertas del laboratorio,
antes cerradas con cerrojos y envueltas en misterio, ahora se encontraban abiertas. La servidumbre volvió a respirar con tranquilidad y Pole, el fiel mayordomo, confesó al abogado en voz baja que hacía mucho no veía al doctor tan sereno. Durante casi 2 meses, la figura de Ide se desvaneció como un mal sueño. La policía, a pesar de la recompensa ofrecida, no logró hallar rastro alguno de él. Nadie lo volvió a ver en su extraña vivienda de Soho ni en los lugares que solía frecuentar. Algunos llegaron a dudar de su existencia real. Pero Utterson, que aún conservaba la carta y el recuerdo imborrable del rostro delictivo de Ide, sabía demasiado bien que aquel ser no era una fantasía. Sin embargo, aquella tregua no habría de durar. Una tarde, mientras caminaba solo por su estudio, Utterson recordó de pronto a su viejo amigo, el Dr. Lanyon. Se dio cuenta de que hacía semanas que no lo veía, y decidió hacerle una visita. Lanyon era un hombre franco, algo rígido, pero de sólida integridad y gran conocimiento en medicina. Su opinión le era siempre valiosa. Cuando llegó a su casa, fue recibido con frialdad. El Dr. Lanyon, postrado en una butaca, se veía cambiado. Estaba pálido, envejecido, con un temblor en las manos y una mirada extraviada que antes no tenía. Parecía como si un golpe invisible lo hubiera sacudido hasta la médula. Henry Jekyll, dijo, cuando Utterson lo mencionó. No quiero volver a saber nada de ese hombre. Utterson se sorprendió. ¿Pero qué ha pasado entre ustedes? Hace apenas unas semanas eran como hermanos. Lanyon volvió el rostro con un gesto de amargura. Ha hecho cosas que no puedo perdonar, ni comprender. Esos asuntos me han afectado profundamente. Gabriel, estoy enfermo, y no creo que mejore. ¿Y no me dirás qué ocurrió? No, respondió con voz grave. No ahora. Pero te lo he dejado por escrito. Cuando yo muera, recibirás una carta. Hasta entonces, te ruego no insistir. Utterson, conmocionado por la transformación de su amigo, aceptó su silencio. Esa noche, al regresar a casa, meditó en la creciente oscuridad que se extendía entre los hombres que más respetaba. Jekyll y Lanyon, 2 pilares de la ciencia y la moral, parecían derrumbarse ante sus ojos, devorados por secretos insondables. Pocos días después, llegó una carta. Ira de Jekyll. Decía, con tono breve pero sincero, que debía retirarse nuevamente del mundo. No explicaba razones, solo pedía comprensión y tiempo. Utterson volvió a sentir aquella familiar opresión en el pecho. Algo terrible se escondía tras esas palabras. Algo que volvía a arrastrar al doctor hacia su antiguo aislamiento. Y no pasó mucho tiempo antes de que el destino confirmara sus temores. El doctor Lanyon murió. La noticia se difundió con pesar en los círculos académicos. El funeral fue solemne, pero austero. Utterson, profundamente afectado, asistió en silencio. Luego, unos días después del entierro, recibió un sobre con la letra de su difunto amigo. Estaba sellado y acompañado de una nota que decía: para ser abierto únicamente en caso de la desaparición o muerte del Dr. Henry Jekyll. El abogado, perplejo, sostuvo el sobre entre las manos. ¿Qué contenía? ¿Qué sabría Lanyon que necesitaba guardar con tanto celo? Por respeto a su palabra, Utterson guardó el paquete en su caja fuerte. Lo observó unos instantes antes de cerrarlo con llave, y se sintió como si acabara de encerrar algo más que un documento, una verdad tan peligrosa como inevitable. La sombra de Edward Ide, aunque ausente, seguía proyectándose sobre la vida de Henry Jekyll. Y M.R. Utterson, ahora más que nunca, comprendía que el final de esa historia aún estaba muy lejos de ser revelado. Capítulo 7. La escena en la ventana. Las semanas transcurrían con una pesada melancolía. Londres seguía su ritmo monótono, indiferente al drama que se tejía en el alma de Henry Jekyll. M.R. Utterson, cada vez más turbado por el enigma de su amigo, continuaba sus paseos habituales por las calles de la ciudad, acompañado en ocasiones por M.R. Enfield, su pariente lejano y confidente en los acontecimientos más extraños vinculados a la figura de Edward Ide. Una tarde de domingo, los 2 caballeros se encontraban caminando por el conocido sendero que bordeaba el jardín trasero de la casa del doctor. Era el mismo sitio por donde, tiempo atrás, habían presenciado aquella inquietante escena en la que Ide había atropellado cruelmente a una niña. Ambos caminaban en silencio, con los pasos suaves y los pensamientos pesados,
cuando Enfield señaló una ventana alta, cerrada, en el último piso de la casa. ¿Ves esa ventana?, dijo. A veces he creído ver a Jekyll allí, sentado en la penumbra, como un prisionero de su propia casa. Utterson levantó la vista. En efecto, detrás del vidrio, distinguieron con claridad la figura del doctor. Estaba solo, sentado en una silla junto a la ventana entreabierta. Su rostro se veía pálido, pero sereno, con una expresión de triste resignación. Ah, Jekyll, exclamó Utterson con calidez. Qué gusto verle, amigo. ¿No baja usted un momento para acompañarnos en el paseo? El doctor sonrió con una mezcla de afecto y agotamiento. Su voz, cuando respondió, llegó débilmente desde la altura. No, no puedo bajar. Preferiría quedarme aquí. Simplemente hablar con ustedes desde la ventana. Como guste, repuso Utterson. Hablemos entonces, como viejos amigos. Es bueno ver que al menos el aire fresco le hace bien. Jekyll asintió y esbozó una leve sonrisa. Durante unos breves minutos conversaron de cosas triviales, como si quisieran ocultar, con la banalidad de las palabras, el abismo que crecía entre ellos. Pero pronto, la expresión del doctor cambió. Se crispó, sus ojos se agrandaron de forma extraña, y sus labios comenzaron a temblar. Algo invisible para Utterson y Enfield, parecía apoderarse de él desde dentro. «Dios mío», murmuró Jekyll, aferrándose a la repisa de la ventana como si la realidad se le escapara. No. No es posible, no otra vez. Sus palabras quedaron interrumpidas por un espasmo repentino. Un grito ahogado brotó de su garganta. Y ante la mirada aterrorizada de los dos hombres, el rostro del doctor se deformó por el horror y la agonía, desapareciendo violentamente de la vista al cerrarse la ventana con un golpe seco desde dentro. Por un instante, el silencio se hizo absoluto. Luego, Enfield y Utterson retrocedieron instintivamente, pálidos como fantasmas, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. ¿Lo has visto?, murmuró Enfield. ¿Has visto lo que ocurrió? Lo he visto, respondió Utterson con la voz apagada. Dios tenga piedad de nosotros. Y sin decir más, continuaron su camino en silencio, como hombres que han presenciado algo que jamás podrán olvidar ni explicar. Porque en esa breve visión desde la ventana, había quedado claro que Henry Jekyll no era libre. Que algo, una fuerza oscura, violenta, incontrolable, lo aprisionaba desde lo más profundo de su ser. La noche cayó sobre Londres como un sudario. Y en el corazón de M.R. Utterson germinó una certeza cada vez más firme, que el secreto de Jekyll no solo era oscuro, sino también trágicamente humano. Capítulo 8. La última noche. Corría una semana sombría, envuelta en el aire frío de un invierno temprano. Las calles de Londres estaban cubiertas de niebla y el viento aullaba con furia entre los callejones, como si la misma ciudad presintiera una desgracia inminente. Fue una de esas noches cerradas y heladas cuando M.R. Utterson fue despertado por fuertes golpes en su puerta. Pole, el mayordomo del doctor Jekyll, se encontraba en el umbral, alterado, con el rostro descompuesto por la inquietud. «Señor Utterson», dijo entre jadeos, «le suplico que venga conmigo. Algo terrible sucede en la casa del doctor». El abogado, alarmado por el tono de urgencia, no hizo preguntas. Se vistió deprisa y salió con Pole hacia la casa de Jekyll. El camino se hizo en silencio, bajo un cielo plomizo, mientras la preocupación crecía como un nudo en la garganta de Utterson. Cuando llegaron, la mansión estaba cerrada herméticamente, los sirvientes reunidos en la cocina, temblando y murmurando entre ellos. Pole los guió por los corredores hasta el despacho privado del doctor, cuya puerta llevaba días sin abrirse. «Algo no está bien», dijo Pole, susurrando con voz tensa. «Hace más de una semana que el doctor no sale de ese cuarto. Se niega a ver a nadie. Y la voz que responde desde dentro, no es la suya, señor». Utterson frunció el ceño. ¿No la suya? ¿Qué quiere decir con eso? Le digo que es otra voz, más aguda, más temblorosa, más como la de M.R.I.D. Utterson se estremeció. Hacía tiempo que no oía ese nombre, y el mero recuerdo le helaba la sangre. ¿Y nadie lo ha visto? No desde hace 8 días. Solo esa voz, pidiendo ciertas sustancias, ingredientes químicos. Le dejamos lo que pide frente a la puerta, y al rato, lo toma. Pero no hemos vuelto a ver su rostro.
Decidido a aclarar el misterio, Utterson golpeó con firmeza la puerta cerrada. Dr. Jekyll. Soy Gabriel Utterson. Le exijo que me hable. Desde el otro lado, se oyó una voz débil, nerviosa. No puedo. Déjeme solo. Por el amor de Dios, váyase. Utterson dio un paso atrás. Consternado. Aquella voz no era la del respetado médico. Era otra, familiar, sí, pero perversa, escondida tras un velo de sufrimiento. Pole lo miró con gravedad. Señor, yo he servido al doctor más de 20 años. Conozco su voz como la mía. Y le juro por todo lo que es sagrado que ese que habla ahí dentro. No es él. Es Ide. Hubo un momento de silencio terrible. Luego Utterson tomó una decisión. Pole, si lo que dices es cierto, entonces tememos por la vida del doctor. Es posible que Ide haya hecho algo atroz y ahora se oculte en el cuarto. No hay más remedio. Debemos forzar la puerta. Ambos hombres bajaron a buscar herramientas. Los demás sirvientes, horrorizados, se refugiaron lejos del corredor. Cuando regresaron, armados con una pesada palanca de hierro, el aire en la casa era espeso, tenso como una cuerda a punto de romperse. Golpe tras golpe, la puerta fue cediendo. Desde dentro, se oían pasos nerviosos, una carrera desesperada, y de pronto, un silencio absoluto. Finalmente, con un estruendo, la puerta cedió, y los hombres irrumpieron en el cuarto. La escena que encontraron los dejó paralizados. Sobre la alfombra, retorcido como una bestia vencida, yacía el cuerpo sin vida de Edward Ide. Su rostro, aunque desfigurado por la agonía, aún conservaba aquella expresión de odio animal que Utterson jamás olvidaría. Estaba vestido con las ropas del Dr. Jekyll, y su figura encogida parecía aún más grotesca en la amplia túnica del médico. Pero del doctor, no había rastro. Pole cayó de rodillas, murmurando una oración. Utterson, con el corazón latiendo furiosamente, recorrió el laboratorio con la mirada. Todo estaba en orden: frascos, papeles, utensilios. Sin embargo, sobre la mesa encontró una carta, dirigida a él. Mi querido Utterson, si cuando reciba esto aún estoy vivo, será por pocas horas. Si ya no lo estoy, entonces lo que aquí encontrará le explicará todo. Debajo de esa nota, había otro sobre, más grueso, sellado con cera roja, el testamento de Henry Jekyll, modificado. Ya no nombraba a Edward Ide como su heredero, sino Utterson mismo, como si el doctor hubiera querido enmendar sus errores al borde de la muerte. Y aún otro paquete, más abultado, con una anotación. Para ser leído solo si he desaparecido o muerto. Utterson guardó los documentos con sumo cuidado. Miró una vez más el cuerpo de Ide, aún tibio, y supo que el final se acercaba. Las respuestas estaban allí, entre esas cartas. La verdad, finalmente, estaba a punto de ser revelada. Pero con ella, también llegaría la más oscura de las revelaciones sobre la dualidad del alma humana. Capítulo 9. El relato del Dr. Lanyon. La noche era pesada, envuelta en sombras densas. M.R. Utterson, aún estremecido por el descubrimiento del cuerpo de Edward Ide en el laboratorio del Dr. Jekyll, regresó a su hogar con los documentos que había encontrado. Entre ellos, sobresalía uno en particular, un manuscrito firmado por el Dr. Astiel Lanyon, su viejo amigo y colega del doctor. Estaba fechado unas semanas atrás, y tenía una anotación clara, para ser abierto solo en caso de muerte o desaparición del Dr. Henry Jekyll. Utterson, comprendiendo la gravedad del momento, encendió una lámpara y comenzó a leer. Las palabras de Lanyon, llenas de estupor y temor, narraban los últimos días de su vida, marcados por un hecho que había quebrantado su razón para siempre. Todo comenzó con una carta inesperada. Una noche, el Dr. Lanyon recibió una nota de Jekyll. La escritura era apresurada, temblorosa, y su contenido, desesperado. Le rogaba que, sin hacer preguntas, se dirigiera de inmediato a su casa, entrara al laboratorio con una llave adjunta, y tomara de un gabinete secreto una pequeña caja con frascos. Luego, debía regresar con ella a su propio hogar, y esperar allí, a medianoche, la visita de un hombre que vendría a reclamarla en su nombre. Ese hombre, advertía Jekyll, era portador de un secreto que superaba cualquier comprensión humana. Lanyon, aunque escéptico, sintió el peso de la urgencia y la amistad. Hizo lo que le pedía, y al llegar la medianoche,
un golpe seco en su puerta anunció la llegada del visitante. El hombre que entró era bajo, encorvado, nervioso. Tenía la piel grisácea, los ojos hundidos, y los movimientos rápidos y febriles. Aunque Lanyon jamás lo había visto antes, no tardó en reconocerlo. Era Edward Ide, el mismo ser aborrecido del que tanto había oído hablar. Ide se mostró agitado, pero no violento. Tomó la caja con manos temblorosas y pidió privacidad. Deseaba realizar un experimento ante los ojos de Lanyon, una prueba, decía, que cambiaría la percepción misma de la realidad. El médico, intrigado y alarmado, aceptó. Lo que ocurrió entonces marcó el final de la razón para el viejo doctor. Ide vertió uno de los frascos en un vaso, mezcló los ingredientes con precisión y, luego de una breve pausa, lo bebió. Su cuerpo fue sacudido por espasmos, su rostro se contrajo, sus extremidades se deformaron por segundos. Hasta que, ante los ojos atónitos de Lanyon, Edward Ide comenzó a transformarse. La figura se alzó, los huesos se estiraron, el rostro cambió su estructura, y la voz que emergió, ahora serena, familiar y dolorosa, fue la de Henry Jekyll. Lanyon retrocedió, horrorizado. No podía aceptar lo que veía. Lo que había presenciado era la ruptura del límite entre la ciencia y lo sobrenatural. El mismo Jekyll, con profunda tristeza, confesó la verdad. Había descubierto una fórmula que permitía separar las dos naturalezas del ser humano, dar cuerpo al bien y al mal. Él, Jekyll, había dado vida al mal puro en la forma de Ide. El horror de esa revelación destruyó a Lanyon. El médico, firme defensor de la lógica y la ciencia tradicional, no pudo soportar la idea de que el alma humana podía dividirse y asumir cuerpos distintos. Desde aquella noche, su salud decayó rápidamente. La enfermedad que lo llevó a la muerte no fue física, sino espiritual. Murió con la certeza de haber visto algo que el hombre no debía ver. La carta terminaba con una línea clara. He escrito esto para que algún día alguien comprenda por qué dejé de creer en el mundo y por qué la muerte me pareció más dulce que la verdad que me fue revelada. Al terminar de leer, Utterson permaneció largo rato en silencio. La historia de Lanyon era tan increíble como devastadora. Ahora entendía por qué su amigo había cambiado tanto, porque había perdido la fe. Había mirado al abismo, y el abismo lo había devorado. Pero aún quedaba un último documento por abrir, el relato final del propio Dr. Jekyll. Y con ello, la verdad completa, la más terrible de todas. Capítulo 10. La confesión de Henry Jekyll. He aquí el documento final, el que cerraría para siempre el misterio que envolvía la vida y la muerte del Dr. Henry Jekyll. Escrito de su puño y letra, con tono reflexivo y desesperado, este manuscrito revela, por fin, la verdad oculta tras el horroroso experimento que dividió el alma de un hombre en dos seres distintos. Este es el testamento espiritual del propio Jekyll, confesando su caída, su lucha interna y su trágico destino. Desde el inicio, Jekyll admite una dualidad profunda en su naturaleza. Desde muy joven, percibió en sí mismo dos impulsos irreconciliables, uno noble, moral y recto, el otro oscuro, instintivo y libertino. Esta contradicción lo atormentó durante años, alimentando un profundo deseo de liberar al uno del peso del otro. Deseaba, con fervor científico y moral, separar esas dos naturalezas, de modo que el bien pudiera actuar sin la corrupción del deseo, y el mal, sin las cadenas de la conciencia. Fue así como, en sus estudios de química y metafísica, desarrolló una fórmula compuesta por sales y esencias que, al ser consumida, alteraba su ser. La primera vez que bebió la poción, lo embargó una sensación de libertad absoluta. El cuerpo que emergió de esa metamorfosis no era el suyo habitual, sino el del enano deforme y sombrío, Edward Ide. En él no existía culpa ni remordimiento. Era el mal en su forma más pura y sin inhibiciones. En un inicio, Jekyll encontró en Ide un escape, una forma de vivir una doble vida sin consecuencias aparentes. Durante el día, era el respetado médico, de noche, se convertía en el cruel y despreciable Ide, vagando por las calles oscuras de Londres, entregado a los placeres más ruines. Pero el experimento que había comenzado como una exploración científica se tornó en una prisión. Cada vez que adoptaba la forma de Ide, sentía un placer que lo arrastraba más profundo en la oscuridad. Ide se volvió más fuerte, más dominante, y Jekyll más débil y temeroso. El equilibrio empezó a romperse. El punto de quiebre llegó con el asesinato de Sir Danvers Carew. En un acceso de furia, sin razón ni provocación, Ide lo mató salvajemente.
Fue entonces cuando Jekyll decidió abandonar para siempre esa parte de sí mismo. Destruyó parte de los ingredientes y juró no volver a convertirse. Durante un tiempo, logró mantener su resolución. Volvió a la vida social, realizó obras de caridad y se refugió en la moral. Sin embargo, la tentación regresó. La abstinencia lo carcomía, y un día, cediendo a la curiosidad, volvió a beber la poción. Ide emergió de inmediato, aún más salvaje, más violento, y esta vez, con más poder sobre él. La transformación comenzó a ocurrir sin necesidad de la droga. Incluso mientras dormía, Jekyll despertaba convertido en Ide. El control se desvanecía. Fue entonces cuando supo que estaba perdido. En su desesperación, buscó recrear la fórmula original, pero uno de los ingredientes, una sal impura, había sido esencial, y al agotarse, no pudo reproducir el efecto exacto. Cada intento fallido lo acercaba más a una prisión irreversible, quedarse para siempre en la figura de Ide. Encerrado en su laboratorio, acosado por el miedo y la certeza de su destino, Jekyll comprendió que el fin estaba próximo. No por muerte natural, sino por transformación. Sabía que Ide era odiado, perseguido por la justicia, y que, cuando la poción se agotara del todo, ya no podría volver a su forma original. Así, al concluir su confesión, Jekyll escribe con temblor: «Estoy escribiendo bajo la amenaza de la metamorfosis. Ya no sé cuándo dejaré de ser yo. Tal vez, cuando termines de leer esto, el Dr. Henry Jekyll ya no existirá». La tinta se desvanece al final del manuscrito. Ya no hay firma. Solo el silencio. Y con él, el fin de un hombre que osó mirar dentro de sí, escindirse en dos, y descubrir que el verdadero horror no está en el monstruo, sino en el alma humana misma. Capítulo 11. Ecos de una conciencia rota. M.R. Utterson, tras leer la confesión del Dr. Jekyll, quedó en un profundo y respetuoso silencio. El mundo que conocía, regido por las leyes de la moral, el deber y la lógica, se desmoronaba ante una verdad aterradora. El alma humana podía dividirse, y de esa división surgía una criatura incontrolable, impune, alimentada únicamente por el deseo de satisfacer sus impulsos más oscuros. A la luz de esa revelación, todo lo vivido anteriormente adquiría un nuevo sentido. Aquellas desapariciones repentinas de Jekyll, sus extrañas reclusiones, la oscura y violenta figura de Edward Ide moviéndose en las sombras de Londres, eran piezas de un mismo rompecabezas macabro. Pero aún quedaban preguntas que rondaban en la mente del abogado. ¿Cuál era la naturaleza exacta de esa lucha interna? ¿Cómo podía alguien convivir con un ser que era al mismo tiempo él y su enemigo? ¿Qué peso tenía la culpa en todo aquello? Utterson, como hombre de leyes y convicciones, comenzó a reflexionar sobre el tormento que habría vivido Jekyll. No se trataba solamente de una experiencia científica o sobrenatural. Era, ante todo, una tragedia moral. Jekyll había liberado a Ide para satisfacer un deseo, despojarse del peso de la conciencia. En Ide encontró la libertad total, pero con ella vino la brutalidad, la destrucción, la pérdida del alma. El abogado recordó un pasaje específico del manuscrito, en el que Jekyll describía los efectos de la transformación: el alivio de no sentirse responsable, la dicha animal de actuar sin pensar, sin miedo, sin consecuencias. Y, sin embargo, ese alivio era seguido de un remordimiento tan profundo que lo hacía rogar por la redención. Pero cada retorno a Ide era más fácil que el anterior. Lo que al principio era una elección, luego fue una costumbre. Lo que comenzó como un experimento, se convirtió en una adicción. Esa palabra, adicción, resonó en la mente de Utterson como un eco trágico. Porque Jekyll, en su afán por dividir el bien del mal, no había eliminado ninguno, los había puesto a competir, y el mal había encontrado terreno fértil para florecer. El frágil equilibrio se rompió, y la máscara de la moral se volvió insuficiente para contener la ferocidad de Ide. Utterson, en sus pensamientos, revivía los gestos, las palabras, incluso los silencios del doctor en aquellos meses de declive. El temor en su rostro, la fatiga creciente, la renuncia a los placeres del mundo, todo encajaba con la imagen de un hombre que estaba siendo devorado desde dentro. El laboratorio no era un refugio científico, sino una celda donde el condenado esperaba la hora final. El abogado también meditó sobre la figura de Ide. Era solo una máscara. Un alter ego. ¿O acaso era el verdadero rostro de Jekyll, aquel que el decoro había ocultado durante años? La respuesta parecía estar en la confesión,
Ide no era solo una parte, era una revelación. La libertad que sentía Jekyll como Ide no era más que el gozo de una mente desatada, sin reglas ni culpa. Y eso, precisamente, era lo que lo hacía tan monstruoso. Por primera vez, Utterson sintió un atisbo de compasión por Ide. No por sus actos, que seguían siendo imperdonables, sino porque comprendía que él no había nacido de la nada. Era producto de una represión largamente sostenida. Era el hijo ilegítimo de una moralidad estricta, de una sociedad que exigía perfección mientras toleraba la hipocresía. Ide era lo que Jekyll había contenido por años. Y, al final, fue más fuerte que él. Ese día, Utterson permaneció en su despacho hasta muy entrada la noche, leyendo y releyendo los documentos. Ya no buscaba respuestas. Solo trataba de entender la magnitud de lo que había sucedido. Jekyll estaba muerto, sí, pero no como mueren los hombres comunes. Había sido vencido por su propia creación. Su tragedia era una advertencia, que no hay ciencia ni voluntad capaz de suprimir el conflicto moral que habita en cada ser humano. Que no se puede dividir el alma sin correr el riesgo de perderla por completo. Cuando finalmente apagó la lámpara y se retiró a descansar, lo hizo con el peso de un secreto que no podía compartirse. Nadie creería lo que había leído. Nadie aceptaría que un hombre respetable pudiera albergar a un monstruo dentro de sí. Pero Utterson, fiel a su amistad, decidió guardar ese secreto para siempre, junto con la memoria del hombre que una vez fue Henry Jekyll. Capítulo 12. La doble herencia. Tras la devastadora lectura del manuscrito dejado por Henry Jekyll, M.R. Utterson se convirtió en el único guardián de una verdad tan perturbadora como irrefutable. Durante días, permaneció en silencio, reflexionando sobre el alcance de lo vivido, y tratando de decidir qué hacer con los documentos que ahora tenía bajo custodia. Su conciencia, guiada por años de principios morales y legales, se debatía entre revelar al mundo aquella monstruosa historia o preservar el honor de un amigo caído en desgracia. El nombre de Jekyll aún flotaba en el ambiente de la sociedad londinense, aunque ya empañado por los rumores del caso Ide. Algunos creían que había huido, otros que había sido víctima del misterioso asesino. Nadie conocía la verdad. Why Utterson? Comprendiendo la delicadeza del asunto, decidió que el legado de Jekyll debía ser protegido, al menos en la medida de lo posible. En los días siguientes, el abogado regresó varias veces a la casa de su difunto amigo. El edificio, con sus habitaciones vacías y el laboratorio silencioso, parecía una tumba. Pero más que tristeza, Utterson sintió un profundo respeto por lo que allí había sucedido. No solo por la tragedia en sí, sino por la magnitud de lo que Jekyll había intentado, una lucha desesperada por entender la naturaleza humana. Una lucha, sí, fallida y peligrosa, pero también audaz y reveladora. Mientras recorría los pasillos del lugar, su mirada se detenía en los detalles que antes había pasado por alto. Las notas garabateadas en los márgenes de los libros, las botellas etiquetadas con fórmulas complejas, el retrato de juventud del doctor, colgado junto al escritorio. Era como si el lugar aún respirara su presencia, y a la vez, como si estuviese sellado por el recuerdo de su fin. En una de esas visitas, Utterson encontró un cuaderno de anotaciones, distinto al manuscrito principal, en el que Jekyll había ido registrando los efectos de cada transformación. Allí estaban descritas, con detalle clínico, las primeras veces que se convirtió en Ide, la sensación de ligereza, la euforia inicial, seguida por el crecimiento del poder interior. Pero también, con el paso de las páginas, se notaba la desesperación creciente, el temor de perder el control, el arrepentimiento amargo. Una frase, subrayada varias veces, se destacaba al final del cuaderno: el que se entrega al mal, termina por no recordar cómo era el bien. Utterson cerró el cuaderno con un estremecimiento. Comprendía ahora que Jekyll no solo había perdido el dominio de su experimento, había perdido su esencia. Ide no era un intruso, era un reflejo ampliado de algo que ya existía en él. Era, en palabras del propio doctor, la encarnación de sus pensamientos más secretos, sus impulsos más reprimidos. Y por eso, cuando Ide se volvió permanente, Jekyll dejó de existir. Ese pensamiento lo persiguió por días. ¿Y si todos llevaban dentro un Ide? ¿Y si la única diferencia entre Jekyll y los demás era que él había tenido la osadía, o la locura, de liberarlo? En el ambiente de Londres, los ecos del caso aún resonaban. Aunque la historia oficial hablaba de un asesinato y la desaparición de un respetado médico, la verdad completa solo vivía en la mente de Utterson.
Y en esa soledad, comenzó a considerar que la confesión de Jekyll no debía ser revelada al público. No porque no fuera cierta, sino porque la humanidad, tal vez, no estaba preparada para enfrentar el espejo que esa historia les ponía delante. Así, decidió guardar los documentos en su caja fuerte, junto con su testamento y otros archivos importantes. Sabía que, algún día, podrían ser necesarios. Pero por ahora, el silencio era la única manera de honrar la memoria del hombre que, intentando separar el bien del mal, se encontró atrapado por completo en la sombra. Y así, el abogado volvió a su vida habitual. Pero nada sería igual. En cada mirada, en cada gesto cotidiano, en cada conversación, percibía la sombra de esa dualidad que Jekyll había intentado desentrañar. La dualidad que nos hace humanos. La lucha constante entre lo que somos y lo que podríamos ser, si alguna vez nos quitáramos la máscara. Capítulo 13. Ecos del pasado. A pesar del tiempo transcurrido desde la muerte de Ide y la desaparición definitiva del Dr. Jekyll, los ecos del caso seguían retumbando en la mente de M.R. Utterson. Como si las sombras de aquella casa, ahora abandonada, se hubieran deslizado tras él por las calles de Londres, el abogado comenzó a ver la vida cotidiana bajo una luz más sombría. Sus paseos con M.R. Enfield se reanudaron, pero las conversaciones se volvieron menos animadas, teñidas de una melancolía que ninguno de los dos terminaba de nombrar. La casa del Dr. Jekyll había quedado clausurada, sus bienes custodiados por disposición testamentaria y su laboratorio desmantelado, como si la ciencia misma hubiera decidido olvidar lo que allí se había intentado. Utterson, no obstante, seguía pasando frente a la puerta lateral, aquella que una vez dio paso a la figura siniestra de Edward Ide. Observaba el umbral con una mezcla de repulsión y tristeza, preguntándose cuántas veces había pasado junto a ese sitio sin comprender lo que realmente ocultaba. Fue en una de esas caminatas cuando recibió una visita inesperada, el viejo sirviente Pole, quien se había retirado tras los sucesos finales. El hombre, envejecido en apariencia por el peso del recuerdo, le pidió una audiencia. Ambos se sentaron en la oficina del abogado, entre el silencio y las sombras de una tarde que caía lentamente. Señor Utterson, dijo Pole con voz grave, no puedo evitar pensar en lo ocurrido. He servido al Dr. Jekyll durante décadas, y aún no comprendo del todo lo que viví en esos últimos meses. A veces creo que, si no hablo de ello, el recuerdo me consumirá. Utterson lo escuchó con atención. El viejo criado no buscaba explicaciones científicas ni filosóficas. Necesitaba consuelo humano, una respuesta más sencilla a un horror que parecía demasiado grande. Pole, respondió con calma, lo que vivió fue una tragedia, sí, pero también un intento desesperado de comprender algo que todos llevamos dentro. El Dr. Jekyll cruzó una línea que quizás nunca debió tocar. Pero no fue un hombre malvado, sino uno que cayó en su propia trampa. Pole asintió, pero sus ojos seguían cargados de duda. Recuerdo la mirada del doctor los últimos días. Ya no era la suya. Era como si algo, o alguien, lo hubiera vaciado por dentro. Y sin embargo, seguía intentando protegernos a todos. Nunca levantó la voz, nunca se quejó. Era como si supiera que estaba condenado. Ambos guardaron silencio por un instante. Esos días, dijo Utterson finalmente, nos mostraron que no hay límites claros entre el bien y el mal. Jekyll no fue solo víctima de Ide, también fue su creador. Pero, al final, decidió ponerle fin. Ese acto, aunque trágico, fue su redención. Pole se marchó poco después, algo más aliviado, dejando al abogado solo con sus pensamientos. Esa conversación lo marcó profundamente. Hasta entonces había contemplado la historia desde la perspectiva del asombro y el horror intelectual. Ahora la veía también como una tragedia humana. No era solo una advertencia sobre los límites de la ciencia o el poder del deseo. Era, sobre todo, una historia de sufrimiento, de redención y de una lucha interna que había terminado por devorar a su protagonista. Esa misma noche, Utterson sacó de su caja fuerte los documentos de Jekyll. Releyó cada página, cada palabra escrita con la pulcritud meticulosa de su amigo. Los relatos de las transformaciones, los detalles químicos del proceso, la emoción inicial, el espanto posterior. Pero lo que más le impactó fue una carta final, añadida al manuscrito, como un epílogo del alma. En ella, Jekyll no pedía perdón, ni justificaba sus actos. Solo escribía: he visto lo que somos cuando dejamos de fingir. Y también he visto lo que podríamos ser,
si tuviésemos el valor de enfrentar nuestras sombras sin convertirnos en ellas. No busquen explicaciones. Solo recuerden que fui humano. Al cerrar la carta, Utterson comprendió que el doctor había alcanzado un tipo de paz que nadie más podría otorgarle. Y en ese entendimiento, el abogado se prometió a sí mismo que, aunque el mundo nunca conociera la verdad, él la llevaría consigo, no como un secreto vergonzoso, sino como una advertencia silenciosa. Porque en las calles de Londres, tras cada rostro respetable, tras cada puerta cerrada, podía esconderse un Ide. Y porque cada Jekyll que caminaba entre ellos, quizás libraba su propia batalla, sin testigos. Capítulo 14. El final de la historia. El tiempo había pasado desde que M.R. Utterson había leído las últimas palabras de Henry Jekyll, y aunque la vida había continuado para él y para la mayoría de las personas de Londres, algo había quedado marcado para siempre en su interior. La historia de Jekyll y Ide, esa historia que había comenzado como un misterio que solo él parecía poder desentrañar, se había convertido en un peso sobre su alma. El conocimiento de lo sucedido seguía gravitando sobre él, como una sombra que nunca terminaba de disiparse. A pesar de las semanas que pasaron tras la muerte de Ide y el relato definitivo que le había sido revelado por la carta de Jekyll, Utterson no podía dejar de pensar en cómo todo había sucedido tan rápidamente. La caída de Jekyll de un hombre respetable y admirado a la monstruosidad de Ide había sido tan vertiginosa que incluso Utterson se preguntaba si en algún momento podría haber hecho algo para evitarlo. Sin embargo, no había respuestas. Jekyll había dado el paso final por su propia mano, guiado por la desesperación de un hombre que había alcanzado el límite de lo que podía soportar. A medida que el tiempo transcurría, Utterson encontró que la ciudad de Londres, con su bullicio constante, parecía haberse olvidado de la tragedia que había tenido lugar. Los nombres de Jekyll y Ide se desvanecían lentamente de la memoria colectiva. Había sido un escándalo, un tema de conversación en las calles y en los salones de los señores, pero la vida continuaba y la gente encontraba nuevos chismes, nuevas preocupaciones. Pero no así para Utterson. Aunque los años habían pasado, la sensación de haber sido parte de algo tan incomprensible y aterrador le seguía rondando. En muchos momentos, cuando se encontraba solo, especialmente en sus paseos por el parque o cuando se sentaba a leer el periódico en su casa, sentía que su mente aún estaba atada a la historia de su amigo, la historia de una vida rota por la dualidad humana. El abogado pasaba las tardes revisando documentos legales y resolviendo asuntos rutinarios, pero su mente siempre volvía a ese pequeño rincón oscuro de su vida, donde el misterio de Jekyll y Ide jamás podría ser totalmente desentrañado. Había algo en esa historia que no encajaba, algo que trascendía lo racional y que siempre quedaba en las sombras de su comprensión. Jekyll había buscado separar lo bueno de lo malo en sí mismo, pero lo que había conseguido había sido una mezcla aún más aterradora. A veces, mientras conversaba con viejos amigos, Utterson sentía que las palabras de Jekyll seguían sonando en sus oídos, sobre todo aquella última reflexión del doctor sobre la naturaleza humana. He visto lo que somos cuando dejamos de fingir. Y también he visto lo que podríamos ser, si tuviésemos el valor de enfrentar nuestras sombras sin convertirnos en ellas. Utterson no podía dejar de preguntarse cuántos de los rostros que veía a su alrededor ocultaban esa misma lucha interna que Jekyll había vivido. ¿Cuántos, como él, se esforzaban por mantener las apariencias mientras en su interior se libraba una batalla invisible? Un día, mientras paseaba por el barrio de Jekyll, como lo hacía habitualmente, Utterson se detuvo frente a la puerta de la antigua casa del doctor. La fachada, que antes había estado tan llena de vida, parecía ahora desmoronada, despojada de la energía que alguna vez tuvo. Las ventanas, cubiertas por el polvo de los años, no dejaban entrever la actividad que allí había existido. Poole había sido claro al decir que la casa ahora estaba vacía, pero Utterson no pudo evitar sentir que aún algo residía allí. La presencia de Jekyll, de alguna manera, parecía haber quedado impregnada en las paredes de esa mansión. A pesar del dolor que sentía al recordar todo lo sucedido, Utterson sabía que había llegado al final de este capítulo de su vida. El conocimiento que poseía no podía cambiar lo que había ocurrido, pero también era una carga que no podía simplemente olvidar. Aquel misterioso caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde le había mostrado lo peligrosas que podían ser las profundidades ocultas en el alma humana, y cómo la línea entre el bien y el mal, entre la respetabilidad y la monstruosidad, era más difusa de lo que muchos quisieran creer. Un par de semanas después, Utterson se encontraba en su estudio, repasando los papeles del caso una última vez. Ya había dado instrucciones para que se cerrara la cuenta de Jekyll,
y los últimos asuntos legales que quedaban por resolver estaban siendo manejados por su personal. El abogado, aunque todavía perturbado por lo que había descubierto, sintió que al menos ahora tenía una comprensión más profunda de lo que había sucedido. Sin embargo, aunque la historia de Jekyll había llegado a su fin, las lecciones que dejó atrás nunca lo abandonarían. Utterson comprendió finalmente que la verdadera lucha no era entre Jekyll y Hyde, sino dentro de cada ser humano. Todos enfrentan la tentación de liberar la parte más oscura de su naturaleza, pero solo aquellos que se enfrentan a sus sombras con valentía son los que realmente se entienden a sí mismos. Con ese pensamiento, Utterson guardó los documentos de Jekyll en un archivo cerrado, al igual que la historia que habían revelado. Mientras lo hacía, algo en su corazón se aligeró, como si al fin hubiese encontrado paz. Aunque los demás nunca sabrían la verdad completa sobre lo ocurrido con el Dr. Jekyll, él, al menos, había sido testigo de la profunda humanidad del hombre que había luchado contra la oscuridad en su interior. Así terminó la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero las preguntas que dejó atrás seguirían resonando en la mente de Utterson, y en la de cualquier persona que, algún día, se enfrentara a su propio reflejo en el espejo. Capítulo 15. El legado de una lucha interna. Las semanas transcurrieron tranquilas en Londres. Las noticias sobre el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde comenzaron a desvanecerse lentamente de los periódicos, reemplazadas por los eventos cotidianos que siempre lograban mantener al mundo en marcha, como si nada realmente trascendiera. Sin embargo, para Mr. Utterson, la historia nunca dejaría de ser parte de él. Había conocido a Jekyll, había sido testigo de la tragedia que había marcado su vida, y ahora, con todo lo sucedido ya en el pasado, se encontraba intentando cerrar ese capítulo, aunque lo hacía con una reflexión profunda y silenciosa que lo acompañaría siempre. El abogado había guardado todos los papeles y documentos relativos al caso en una caja fuerte, de modo que las futuras generaciones nunca conocerían los detalles más oscuros de aquella lucha interna que había desgarrado a un hombre entre su naturaleza moral y su oscuridad personal. Utterson había decidido que el conocimiento debía quedarse con él, no porque deseara guardarlo como un secreto, sino porque comprendió que había algo tan profundo y esencial en la historia de Jekyll y Hyde que no necesitaba más voces, más narrativas, ni más investigaciones. Ya había sido suficiente. Sin embargo, un día, mientras se encontraba ordenando su oficina, una carta sin remitente llegó de manera inesperada. Era una carta gruesa, escrita a mano, que contenía una sola página, firmada con la letra de su viejo amigo, el Dr. Lanyon, quien había sido crucial en el desenlace del caso. Utterson, curioso, abrió la carta con una mezcla de nerviosismo y expectativa. Lanyon había estado involucrado en los últimos momentos de Jekyll, y aunque no se sabía bien qué tan involucrado había estado, la carta que ahora tenía en sus manos prometía revelar algo más. Algo que, tal vez, pudiera darle una última respuesta. Algo que finalmente cerrara ese capítulo lleno de misterio y horror. La carta comenzaba de manera simple. Querido Utterson. Te debo una explicación, aunque no puedo decirte todo lo que sucedió. Te confío esta verdad para que puedas comprender los eventos que se desarrollaron tras la muerte de Jekyll y la desaparición de Hyde. Lo que vas a leer será perturbador, pero te aseguro que fue necesario, no solo para nosotros, sino para la humanidad. Al leer estas primeras líneas, Utterson sintió una mezcla de desconfianza y ansiedad. La historia, pensó, nunca terminaba. ¿Era posible que aún hubiera algo más que no había comprendido? Lanyon continuaba. Como sabes, nunca he compartido la fe de Jekyll en las ciencias esotéricas, ni en los límites de la moralidad que él intentó romper. No obstante, un día, para mi horror, me vi involucrado en un experimento que cambiaría mi vida y mi comprensión de la naturaleza humana para siempre. Jekyll me pidió que fuera el testigo de una transformación imposible, una que me desbordó más allá de cualquier explicación racional. Lo que vi, y lo que ahora te revelo, es la verdad detrás de la existencia de Hyde. Lo que Jekyll logró, más allá de la ciencia conocida, fue crear una separación entre su identidad buena y la que había aprendido a reprimir. De modo que el monstruo que fue Hyde, ese ser cruel y sin conciencia, no era más que una parte del mismo, de su naturaleza reprimida. No fue un ser distinto, sino una manifestación física y tangible de lo que Jekyll había negado en su interior por tanto tiempo. Utterson quedó paralizado mientras leía esas palabras. La revelación de que Hyde no era más que una parte oculta de Jekyll lo sacudió profundamente. Durante todo este tiempo, había asumido que Hyde era una entidad separada,
una fuerza autónoma que había influido sobre el buen doctor. Pero ahora entendía que no era así. Ide era el reflejo oscuro, el lado no reconocido de Jekyll que, una vez liberado, había causado la ruina de todo lo que el doctor había querido ser. Lanyon continuaba. Mi participación en este proceso fue un error de cálculo y de confianza. Fue una tragedia que terminó con la muerte de Jekyll, pero también con la muerte de Ide. En ese instante, entendí algo que ni la ciencia ni la moralidad podían enseñarme. La naturaleza humana es frágil, y al intentar separar lo que nos compone, destruimos la totalidad de lo que somos. Jekyll nunca pudo vivir con su propia dualidad, y eso lo arrastró a la muerte. Este es el legado que te dejo, Utterson. Y ahora sé que el futuro te tocará reflexionar sobre esto. La historia de Jekyll y Ide es una lección para todos nosotros, una lección dolorosa, pero esencial. Si hay algo que podamos aprender de ello, es que nunca debemos olvidar que en cada uno de nosotros habita tanto la luz como la sombra, y solo aceptando esa dualidad podremos vivir verdaderamente. La carta terminaba de forma abrupta, y Utterson quedó en completo silencio. Sintió un nudo en el estómago, como si todo lo que había creído, todo lo que había intentado entender, hubiera sido desbordado por una verdad aún más profunda. Jekyll, el hombre, que había tenido la capacidad de cambiar su propia naturaleza, había caído víctima de su propio experimento. En su búsqueda por deshacerse de su sombra, había permitido que ésta tomara el control y lo destruyera. La carta de Lanyon, aunque reveladora, no ofreció consuelo. En lugar de brindar respuestas claras, solo planteó más preguntas sobre la naturaleza humana, el límite de la ciencia, y la aceptación de nuestra propia oscuridad. Con el tiempo, Utterson se fue alejando cada vez más de los recuerdos de Jekyll y Ide, pero la lección de la historia quedó grabada en su mente. De vez en cuando la noche caía sobre la ciudad, él se encontraba mirando su propio reflejo, preguntándose si en su interior también residían esas mismas sombras que habían destruido a su amigo. Al fin y al cabo, todo ser humano tiene su parte oscura, y el verdadero desafío es reconocerla sin permitir que tome el control. A medida que el tiempo pasaba, la historia de Jekyll y Ide se convirtió en un eco lejano en su vida, pero nunca pudo olvidarla. Utterson siguió con su rutina diaria, rodeado por la respetabilidad de la sociedad, pero el recuerdo de lo que había sucedido con Jekyll, el doloroso conocimiento de la naturaleza humana, permaneció con él como una advertencia, una sombra persistente que nunca desaparecería del todo. Y así concluye la increíble historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Si te ha cautivado este relato y deseas escuchar más historias como esta, te invito a suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte de ningún nuevo contenido. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. Nos vemos en el próximo capítulo.